Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y fuertes buscan mi alma. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es con los que sostienen mi vida. Él volverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque me ha librado de toda angustia, y en mis enemigos vieron mis ojos mi deseo. Con las palabras del Salmo 54, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la escuela dominical de hoy. Quiere el Señor que sea motivo de gozo, que sea motivo de mucha bendición para cada uno de nuestros hogares. Y que las palabras del salmista, ¿cierto? Cuando dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, también sea la oración de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y los invito ahora a adorar el nombre de nuestro Dios. Salve mi ser, mi Salvador, contigo vivo sin temor. No quieras esconder jamás de mí la gloria de tu faz. Al sueño blando al entregar mi cuerpo para descansar, pensando en ti me acordaré. Dijiste te protegeré. Tu bendición al despertar, concédeme y que al transitar el peregrino a tu mansión, alcance paz y salvación. Los invito a que nos dirijamos al Señor en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, por esta oportunidad nueva que tú nos das de poder participar de esta escuela dominical. Te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado y honrado entre nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda producir frutos en abundancia en nuestras vidas, que des gozo, Señor, también por la participación, por también la alabanza que cada uno de nosotros te ofrece en su hogar. Bendito Dios y Padre Celestial, guía a los profesores para que, Señor, tu palabra sea entregada con claridad, con fidelidad. Y te pido también, Señor, que tú obres en los corazones de los alumnos para que tu palabra, Señor, pueda llegar a corazones dispuestos a obedecer tu santa voluntad. Te honramos y te glorificamos y una vez más, Señor, rogamos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor.
La lectura bíblica de hoy la encontramos en Marcos, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Marcos 4, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció, sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol, se quemó, por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor añada una bendición a la lectura de su palabra. Sin duda que la parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, hoy no me referiré a ella en particular, sino que indicarles que durante las próximas semanas vamos a estar estudiando las parábolas del Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice que y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. El Señor usó este recurso, ¿cierto? Una parábola que es el relato de una vivencia, el relato de algo que pudo haber ocurrido, ¿cierto? Y que tiene una enseñanza específica y que el Señor utilizó en su ministerio en muchas oportunidades. Las parábolas tienen enseñanzas muy útiles y que el Señor quería que en un lenguaje común, en un lenguaje que la gente que estaba escuchándolo lo pudiera entender, pudieran también ser parte de esto que Él enseñaba. Así también nosotros vamos durante las próximas semanas a estar viendo algunas de estas parábolas, entre ellas, ¿cierto?, la que tenemos a continuación, que es la parábola del sembrador. Una vez más, que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies, que a mi pecho traiga paz.
Veremos hoy día en esta escuela dominical un tema sobre el relativismo. Eclesiastés 7, 15 al 17 dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Todo justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su impiedad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué te destruirás? No hagas mal mucho, ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? En este libro, Salomón reflexiona acerca de si vale la pena vivir. En su investigación se pone en el papel de un pensador secular que puede creer débil o superficialmente en Dios, pero que no reconoce su autoridad. Es decir, se pone en el lugar de aquellos cuya visión está limitada por el horizonte de este mundo. Desde esta perspectiva puede expresar pensamientos y conclusiones sugeridos por un gran sentido práctico, vislumbrar profundas verdades espirituales, pero también puede expresar verdades a medias y hacer afirmaciones completamente falsas. En el pasaje citado, adopta un punto de vista relativo acerca del bien y del mal. No le preocupa qué dice Dios, sino qué piensa y siente el hombre. El pensamiento evolucionista relativista es tan antiguo, a lo menos, como los primitivos filósofos griegos. Sin embargo, hasta el siglo XVIII era prácticamente universal la opinión de que lo bueno era bueno y lo malo malo. O sea que el bien y el mal eran conceptos absolutos, que no admitían términos medios. Es decir, que existía una norma fija de la que dependía que algo fuera bueno o malo. En el siglo XIX, el filósofo Jorge Federico Hegel desarrolló un sistema que explicaba los cambios sociales y la historia como una evolución dialéctica. Según este sistema, existe una tesis, que es lo que la gente piensa que es verdad, una antítesis, un pensamiento opuesto o contrario al anterior, por lo cual entran en conflicto, y una síntesis, que es un nuevo pensamiento que surge del choque entre síntesis y antítesis, que reconcilia o contiene ambas. Esta síntesis se convierte en una nueva tesis, que producirá otra antítesis, y de ellas se formará una nueva síntesis, y así sucesivamente. De este modo se explicarían todos los cambios sociales e históricos. Una consecuencia de este sistema es que no existe una moral universal e invariable. La sociedad está cambiando siempre, por lo cual no existe una norma fija de lo bueno y lo malo. Después de Hegel apareció Ludwig Feuerbach, quien, basado en el sistema de Hegel, al que aceptaba como verdadero, llegó a la conclusión que Dios no existe, porque si existiera, pensaba él, habría una verdad absoluta, una verdad no afectada por los cambios históricos y sociales. Como esto era imposible, entonces Dios era una idea creada por el hombre había inventado a Dios. Estas son las raíces del humanismo, que no debe confundirse con el humanitarismo, que significa amor efectivo y preocupación por el bienestar del ser humano. El humanismo reemplaza a Dios por el hombre, que se convierte en la autoridad suprema y única. Todo es del hombre, por el hombre y para el hombre. El hombre ocupa el trono de Dios. Es entonces una contradicción hablar de humanismo cristiano. Carlos Marx fue también discípulo de Hegel y muy influido por Feuerbach. Marx se planteó la siguiente pregunta: si no hay Dios y por lo tanto normas fijas que determinen lo bueno y lo malo, es decir, si no existen normas absolutas de moral, ¿cuál es el futuro de la humanidad? ¿Hacia dónde va? Contestó estas preguntas en el Manifiesto Comunista de 1848. Su teoría fue el materialismo dialéctico. En este sistema, la tesis es el derecho de propiedad y el derecho a obtener ganancias personales. La antítesis es el deseo de justicia de los trabajadores. La síntesis es el socialismo y, en último término, el comunismo, con el cual la dialéctica materialista llega a su fin, por haber alcanzado la abolición de las clases sociales y del Estado, con lo cual la evolución histórica y social llega a su fin. Esta síntesis no se convierte en una nueva tesis que engendre una antítesis. El marxismo no reconoce el valor ni la dignidad del individuo. El individuo no cuenta. Basados en estas teorías, y especialmente en que es el hombre el que decide por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo,
unos 100 millones de seres humanos fueron asesinados, hasta que la propia historia, a la que tanto apelaba el comunismo, se volvió en su contra y lo barrió, aunque todavía los cristianos siguen siendo duramente perseguidos en los países comunistas que perduran: China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. Un cuarto hombre contribuyó decisivamente a afianzar el dominio del pensamiento humanista relativista en nuestro tiempo: Carlos Darwin, que vivió de 1809 a 1882, dándole apariencia científica a la filosofía evolucionista. Su principal aporte fue su libro El origen de las especies, de 1859, donde plantea conclusiones completamente infundadas a la luz del conocimiento actual. La pregunta que se plantea Darwin es: si no hay Dios, ¿cómo llegamos aquí? Su respuesta es que se debe a ciertas leyes naturales, como la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto. Por último, apareció Sigmund Freud, que vivió de 1856 a 1939, quien se preguntó ¿de dónde sacamos la idea de Dios? Y se contestó: de la imagen que tenemos de nuestro Padre. Así se consolidó el humanismo moderno, con su relativismo esencial. Algunos de sus frutos han sido las matanzas masivas del comunismo y del nazismo. El relativismo moral requiere esencialmente, sea que se niegue teóricamente la existencia de Dios, sea que se niegue su realidad independiente de la mente del hombre, sea que se ignore su derecho a intervenir efectivamente en la vida del hombre. El relativismo consiste en creer que las normas de conducta están condicionadas exclusivamente por la época y la cultura, por lo cual son invariables y el hombre puede cambiarlas libremente como quiera. De esto resulta que las acciones humanas pueden ser buenas o malas, pero también no tan buenas, más o menos buenas, relativamente malas, no tan malas, etc. Es decir, que entre los extremos de lo bueno y lo malo existe una infinidad de conductas intermedias, todas aceptables. Se acostumbra a decir que la conducta humana no se puede ver solo en blanco y negro, porque entre ambos hay una infinidad de medias tintas, de claroscuros, de gradaciones. De esto resulta que las conductas aceptables pueden variar infinitamente y que la misma conducta puede ser aceptable en un contexto e inaceptable en otro, es decir, que no es buena ni mala. Esto es lo que se llama relativismo moral. La conducta no puede ser juzgada sino por lo que el hombre desea o estima conveniente. Lo contrario es la moral absoluta, la moral que reconoce la existencia de normas fijas, válidas para todos y en todo tiempo, que emanan de un Dios personal, o sea, un Dios que con inteligencia, sentimientos y voluntad, y que hace al hombre responsable ante él de su conducta, de acuerdo a sus leyes, y que juzga ahora y juzgará al fin inexorablemente a todos ser humano según su comportamiento. Las infracciones de esas normas o leyes divinas por parte de los salvados, los que hemos aceptado realmente a Cristo como nuestro solo Salvador, ya han sido juzgadas en la cruz. Pero el Señor nos juzgará por nuestras obras, no para condenación, sino para recompensa. Todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Y si alguno edificare sobre este fundamento, Jesucristo, oro, plata, piedras preciosas, madera, oro, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, más así como por fuego. 1 Corintios 3:12-15. Las infracciones de los que no aceptan el Evangelio serán juzgadas en el juicio final. Y los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:12-15. Dios traerá toda obra a juicio, el cual será sobre toda cosa oculta, buena o mala. Eclesiastés 12:14. Recordemos que por obras nadie se salvará. El hombre quiere ser independiente, dueño de su destino, manejar él las riendas de su vida. Esto es tan antiguo como el pecado original, donde el hombre le dio la espalda a Dios y le negó su derecho a gobernarlo. En el Salmo 2:3 dice: rompamos sus coyuntas y
y echemos de nosotros sus cuerdas. Para conseguirlo es que ha inventado el relativismo, que le da tranquilidad para actuar según sus deseos y conveniencias, puesto que se hace ley de sí mismo y puede cambiar la ley a su voluntad. Es por este pensamiento relativista en el que nada es siempre bueno o malo, porque no existe norma fija para juzgar la conducta, que el mundo actual es, conforme a lo profetizado por el Señor, como los días de Noé, lleno de violencia, o como en los días de Lot, de Sodoma, la homosexualidad y el lesbianismo y las relaciones sexuales fuera del matrimonio son aceptadas, consideradas normales y promovidas masivamente por la prensa, la radio y la televisión. Esta es también la razón de la corrupción de los funcionarios públicos y de los políticos, que está presente en todos los países y que en algunos alcanza proporciones horrorosas, y entre el medio afán de enriquecerse, aunque sea explotando a los más débiles, pasando por encima hasta de los amigos. Desentenderse o negar a Dios para poder sostener un relativismo que permita hacer a cada uno lo que le dé la gana es una necedad, porque la negación de Dios no lo hace menos real, y rechazar las normas absolutas del bien y del mal nos hace menos claro, menos cierto el juicio y la condenación de los humanistas. Es como negar una realidad evidente y segura y actuar de acuerdo con esa negación, lo cual no evitará sufrir los efectos de esa realidad. Es como los miembros de una secta falsa que niegan la realidad de la enfermedad, lo que no impide que se enfermen, envejezcan y se mueran. Los jóvenes cristianos de nuestros días enfrentan una situación más difícil que en el pasado y deben estar en guardia contra el pensamiento y las actitudes relativistas, porque estas son promovidas afanosamente a todo nivel y porque a menudo coinciden con sus deseos y con sus instintos carnales. Jamás deben olvidar que existe un Dios vivo y verdadero, que siempre está presente y es testigo tanto de nuestros actos externos como de los pensamientos, imaginaciones e imágenes guardadas en nuestra mente. Recordemos el Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme rodeado. Estás impuesto en todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y respecto a lo absoluto de las normas morales de nuestro Dios, nos dice: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Miqueas 6:8. Y amado, no siga lo que es malo, sino lo que es bueno. Tercera de Juan 11. Que todos nuestros jóvenes fundamentalistas sean como José, joven de no más de 20 años, que enfrenta la posibilidad de obtener grandes ventajas al convertirse en amante de la mujer de su amo, y pese a lo fuerte del instinto sexual a esa edad y de lo halagador para su vanidad era que esa mujer pusiera los ojos en él, no relativizó los mandamientos de Dios para hacer lo que parecía muy ventajoso, sino rechazó decididamente la tentación con un ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, 9. Que el Señor les bendiga. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió, de
Agradeciendo a nuestro Señor por la escuela dominical y por también haber participado de ella, los invito a que nos dirijamos al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder participar de la escuela dominical. Agradecemos también, Padre, por la exposición de tu palabra y te rogamos, Señor, que ésta pueda ser eh, motivo de bendición en cada uno de nuestras familias, en cada uno de nuestros corazones. Dios amado, te honramos, te glorificamos y te rogamos, Señor, ahora que seas con cada uno de nosotros, bendiciéndonos durante esta semana que comienza y permite también, Señor, que tu pueblo pueda dar testimonio, Señor, de la fe que hemos puesto en ti. Señor amado, te pedimos por nuestra nación que tú seas con nosotros, dando, Señor, sabiduría a nuestro gobernante y permitiendo, Señor, que tu palabra pueda seguir siendo predicada con libertad. Protege a tu pueblo, Señor, de todas las amenazas del mundo, de los riesgos del mundo, Señor. Te ruego que tú seas dándonos de tu protección, de tu cuidado. Sé con los enfermos, oh Padre amado, que están sufriendo, que están pasando por situaciones muy difíciles. Los ponemos ante ti, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos, para que tú te puedas también, oh Padre, manifestar en medio de ellos, en medio de sus familias, en medio, Señor, de todos a quienes los está rodeando. Señor amado, da fortaleza y si está en tu voluntad también, Padre, da la sanidad en cada uno de los cuerpos que en estos momentos lo está necesitando. Señor, da fortaleza y confianza también a nuestros hermanos que están sin trabajo, que están pasando por situaciones económicas difíciles. Provéele, Señor, oh Padre, y también, Señor, te pido que tú les des la confianza necesaria en ti, de que